Buenas tardes, ingeniero Cristian Tipantuña. Buenas tardes, compañeros. A continuación, mi equipo y yo les haremos la presentación de el efecto no lineal de dispersión de Brillouin. Mi equipo se encuentra conformado por Kevin Constante, Luis Alarcón, Alison Valdivieso y mi persona, Lenin Pereira. Entonces, arranquemos con la presentación. Introducción y fundamentos del SBC, que por sus siglas Simulate Brillouin Scattering o dispersión simulada de Brillouin, nos entrega como introducción o concepto básico que esta dispersión es un fenómeno de dispersión inelástica de la luz en fibras ópticas, donde la interacción con ondas acústicas generará una onda dispersada con mucho menor frecuencia. Esta dispersión tiene tipos. Se dividen en dos tipos: el tipo de dispersión espontánea y el tipo de dispersión estimulado. Abordando la espontánea, diríamos que este tipo se produce de forma natural debido a fluctuaciones térmicas en el material. ¿Qué generan estas fluctuaciones? Pues estas fluctuaciones generan ondas acústicas aleatorias que dispersarán la luz en todas las direcciones, tal y como podemos ver en el GIF del lado izquierdo de la diapositiva. Ahora, abordando el tipo de dispersión estimulado, se dice que esto ocurre cuando la potencia óptica superará un umbral. ¿Y qué causa esto? Esto causará una amplificación de la dispersión y generará una onda retrodispersada que puede afectar a la transmisión de los datos. Haciendo una explicación física de la dispersión de Brillouin, se podría decir que la luz incidente interactúa con ondas acústicas en el medio óptico debido al efecto fotoelástico. ¿Qué provocará esta interacción? Esta interacción provocará una modulación de la densidad y del índice de refracción del material, dando como resultado la generación de una onda óptica reflejada con una frecuencia desplazada hacia valores mucho más bajos en frecuencia. Ahora, abordaremos tres parámetros clave o propiedades clave de la dispersión de Brillouin. Estos tres parámetros clave serán la frecuencia de Stokes, el desplazamiento Doppler y el umbral de potencia. Como primer punto, abordando la frecuencia de Stokes, tendremos que la frecuencia de Stokes es el cambio de frecuencia en la onda dispersada debido a la interacción de luz y ondas acústicas. Tal y como podemos ver en el video, la onda roja corresponde a la onda de Stokes, la azul a la onda de bombeo y la verde entrecortada a la onda acústica. ¿Cómo contribuye esta frecuencia a la dispersión de Brillouin? Pues esta frecuencia genera una onda reflejada con menor energía, lo que limita y afecta la transmisión óptica. Como siguiente parámetro clave tenemos el desplazamiento Doppler. El desplazamiento Doppler se debe al movimiento relativo de las ondas acústicas y la luz. ¿Y cómo contribuye este desplazamiento a la dispersión? Pues modifica la frecuencia de la luz dispersada y así afecta la propagación de la señal en la fibra. Y como último punto tendremos el umbral de potencia para SBC. ¿Qué es este umbral de potencia? Este umbral es el nivel mínimo de potencia óptica a partir del cual la dispersión de Brillouin se amplifica. Este umbral genera una onda retrodispersada que reduce la señal útil. Cabe mencionar que este umbral depende de la longitud de la fibra y del coeficiente de Brillouin. En fibras estándar y comerciales, este umbral varía entre los 5 y 10 milivatios. Este umbral, al igual que las anteriores propiedades, limita la potencia de transmisión en sistemas ópticos y afecta la señal.
Hola a todos, yo les voy a explicar las ecuaciones y modelos matemáticos que describen el efecto Brillouin estimulado o SBS. Vamos a analizar las ecuaciones fundamentales involucradas al concepto de ganancia de Brillouin y sus representaciones gráficas. Comencemos identificando los tres componentes principales del SBS. Por un lado tenemos la onda óptica incidente, que es el campo electromagnético propagándose a lo largo de la fibra. También está la onda óptica reflejada, generada por la interacción con una onda acústica. Y la onda acústica, que representa una vibración mecánica en el material de la fibra. Esas ondas interactúan de forma no lineal dentro del medio, lo que da lugar al efecto Brillouin. La ecuación para la onda incidente se presenta a continuación, y en esta primera parte se representa la atenuación debido a las pérdidas de la fibra. En esta segunda parte se modela la interacción no lineal con la onda acústica. Por otra parte, la onda acústica se describe con esta ecuación diferencial de segundo orden, en donde gamma por Q es la atenuación de la onda acústica y gamma sub b por al cuadrado indica que la intensidad de la onda óptica genera la onda acústica. Esas ecuaciones forman el núcleo matemático para modelar el SBS y explican cómo se generan las ondas reflejadas. Ahora veamos cómo se define la ganancia del efecto Brillouin. Esa nos dice que es igual a el coeficiente de ganancia Brillouin, que depende de las propiedades del material, por la potencia de la señal óptica incidente y por la longitud efectiva de interacción, que toma en cuenta las pérdidas de la fibra. Además, la longitud efectiva tiene en cuenta las pérdidas y se calcula mediante la siguiente fórmula. Recordemos que alfa representa la atenuación total de la fibra y L es la longitud física total de la fibra óptica en la cual la señal se está propagando. Por último, analicemos la representación gráfica de la ganancia espectral de Brillouin. Esta se representa mediante la siguiente fórmula, donde G sub O es la ganancia máxima, V sub B es la frecuencia de Brillouin y delta V sub B es el ancho de banda de ganancia. Como vemos en las gráficas, la ganancia Brillouin tiene un pico muy estrecho alrededor de V sub B, lo que lo distingue de otros efectos como el Raman, que es mucho más ancho. Eso resalta que el SBS es muy selectivo en frecuencia, lo cual es útil para aplicaciones en telecomunicaciones y láseres sintonizables. En resumen, el efecto Brillouin estimulado está gobernado por interacciones entre ondas ópticas y acústicas, y las ecuaciones que hemos visto son esenciales para predecir el comportamiento. Ahora vamos a hablar acerca del impacto de la dispersión de Brillouin estimulada en las comunicaciones ópticas. Los problemas causados por este tipo de dispersión está la limitación de potencia. Dentro de esta existen efectos como la retrodispersión, que reduce la eficiencia al reflejar parte de la luz hacia la fuente. Otro efecto indeseable es la distorsión de la señal. La CBS puede alterar la forma original de la señal de luz que viaja por la fibra óptica, simulando un efecto de eco. También provoca un incremento del ruido. La retrodispersión de la luz debido al SBSS introduce ruido adicional en el sistema de comunicación. Otro efecto importante es la reducción del ancho de banda, donde se disminuye la capacidad de transmitir datos, afectando la velocidad y calidad de los paquetes transmitidos. Incluso pueden llegar a perderse alguno de estos paquetes por la mala calidad del medio. Para reducir los efectos mencionados anteriormente, existen técnicas de mitigación, las cuales son estrategias o métodos diseñados para reducir o eliminar los efectos provocados por la dispersión de Brillouin estimulado. Algunas de estas técnicas son: la modulación de fase. Consiste en variar la fase de la señal óptica de manera intencional. Esto aumenta el ancho de banda efectivo de la señal, reduciendo la intensidad de las ondas estacionarias responsables del SBS. Como ventaja, es una solución eficaz que no requiere de modificaciones físicas en la fibra. Otra técnica es la dispersión espectral, que se basa en ensanchar el espectro de la señal mediante técnicas como una modulación de frecuencia o el uso de láseres con fuentes de espectro ancho. Esto ayuda a reducir el nivel de energía concentrado que contribuye al inicio de esta dispersión. Otra de las técnicas también usadas es el diseño de fibras, que implica la fabricación de fibras ópticas especializadas con propiedades que aumentan el umbral del SBS, como el uso de fibras con núcleo más grande o composición dopada. Algunos de los casos prácticos donde se utiliza esta parte de la técnica de mitigación es, por ejemplo, en las redes de WDM, que son redes que utilizan multiplexación por división de longitud de onda densa.
En estas redes, las múltiples señales ópticas viajan simultáneamente a través de la misma fibra, usando diferentes longitudes de onda. Al operar con altas potencias y múltiples longitudes de onda, el CBS puede causar retroinspección, limitando la capacidad de transmisión. Para mitigar este efecto que sucede en las redes de WDM, por ejemplo, podemos usar la modulación de fase para ensanchar el espectro de cada señal o el diseño de fibras especializadas para elevar el umbral de potencia. Podemos mencionar también otro caso práctico para las redes de área metropolitana o las MAN. Aunque los enlaces son cortos, la alta densidad de señales y potenciales elevados aumentan el riesgo de la dispersión de Brillouin. Esto puede reducir la capacidad de transmisión y generar pérdidas de señal. Como un ejemplo de mitigación podemos usar la dispersión espectral, que puede evitar la acumulación de energía en frecuencias críticas. Aplicaciones: sensores basados en SBS. Los sensores de fibra óptica que utilizan SBS son altamente sensibles y capaces de medir parámetros físicos. En un sensor Brillouin, la fibra óptica se instala a lo largo de la estructura que queremos monitorear, como un puente o una tubería. Cuando la luz viaja por la fibra, cualquier cambio en la temperatura o tensión altera el desplazamiento de Brillouin y la amplitud de onda Stokes. Al medir estos cambios podemos determinar exactamente dónde y cómo están ocurriendo las variaciones en la estructura. El gráfico muestra cómo la amplitud de la onda Stokes varía a lo largo de la fibra óptica. Esta variación en la amplitud nos permite detectar cambios en las condiciones físicas de la fibra. Láseres de Brillouin. En un láser SBS, la onda Stokes tiene una frecuencia ligeramente menor que la onda incidente debido a la transferencia de energía a las ondas acústicas. La onda Stokes se amplifica debido al efecto Brillouin, convirtiéndose en la fuente de luz principal del láser. Esta luz amplificada es altamente coherente y tiene una línea espectral muy estrecha. En la gráfica nos muestra cómo funciona la amplificación de la onda Stokes en un láser Brillouin. En este caso, este efecto presenta un perfil de ganancia Brillouin, que indica cómo se amplifica la onda Stokes en una frecuencia exacta, en la que ocurre la máxima amplificación debido al efecto Brillouin. Este gráfico nos ayuda a entender cómo se selecciona y amplifica la frecuencia específica de la onda Stokes en un láser de Brillouin. El SBS es clave para implementar sistemas avanzados de procesamiento de señales ópticas, como filtros sintonizables, amplificadores y almacenamiento de datos ópticos. Simulación. Para ello utilizaremos el simulador OptiSystem, el cual es un software de simulación para diseñar y analizar sistemas de comunicaciones ópticas. Permite modelar componentes como fibras, láseres y amplificadores, estudiar efectos no lineales y el rendimiento del sistema. Como primera instancia se presenta el siguiente esquema, que consta de una parte transmisora y el canal por donde se va a transmitir, el cual en nuestro caso es la fibra óptica. Para notar el efecto SBS dentro de nuestro esquema, se ha utilizado una fibra bidireccional, que en este caso nos ayuda tanto a transmitir como a recibir información en ambos sentidos, por lo que al presentarse alguna clase de reflexión de la señal original, esta quedaría representada por cierto tipo de potencia. Ahora lo que haremos es comparar las potencias en el sistema. En este caso, al salir del modulador Match Sender, tenemos una potencia de 12,85 dBm. Al salir de la fibra óptica tenemos una potencia de 10,85 dBm. Entonces, si medimos la potencia en sentido contrario, no debería existir ningún valor, tal como se muestra. Ahora se presenta el sistema bajo efectos de CBS, en el cual se ha configurado la fibra bidireccional con una ganancia de Brillouin. En este caso se presenta una potencia en sentido contrario a la señal original. Como podemos observar, ha aparecido esta potencia, nos indica que existe una cierta cantidad de reflexión con respecto a la señal original. Ahora vamos a comparar el diagrama de ojo en el sistema sin efecto SBS y en el sistema con efecto SBS. Al analizar estos diagramas se puede notar que tanto el valor como la ver y la altura del diagrama de ojo del sistema sin efecto Brillouin son menores a los del sistema con efecto Brillouin. Puede parecer contradictivo al principio, pero tiene explicaciones físicas específicas relacionadas con las interacciones no lineales de la fibra óptica.